Y amanecemos con la fecha del 19 de marzo. Primera gran batalla del pueblo dominicano y del naciente Estado Nacional, el 19 de marzo de 1844. Apenas días, 21 días después de declarar la independencia, el presidente haitiano Charles Herald organizó un ejército que rondaba entre los 25 y los 30,000 hombres para tratar de reconquistar a la desocupada e independiente nación, incipiente nación dominicana. El primer batallón estaba al mando del general Pierrot, que tenía 10,000 hombres bajo su mando. Una columna gigantesca que entró por el norte, especialmente Santiago de los Caballeros y por la costa norte de Puerto Plata. Y el segundo estaba dirigido por el propio Charles Herald, que encabezó la tropa que penetró por Azua de Compostela en la región sur del país. Señores, el ejército dominicano que enfrentó las tropas de Azua, que ascendían a más de 10,000 hombres del ejército haitiano, el número de soldados dominicanos no llegaba a 3,000. La historia cuenta, la mayoría de los historiadores, que los dominicanos eran 2,500 menos entrenados. No habían peleado batalla. No era un ejército formal y no estaba curtido en las lides de ninguna guerra. Mientras que el ejército haitiano tenía la experiencia de la independencia, del enfrentamiento a los franceses y de la famosa reforma, el movimiento que había tumbado a Boyer en 1843. De modo que había más experiencia, más número de hombres, más generales y un ejército profesional que era 3 veces superior a las fuerzas dominicanas. Ahí es que entra ese momento de la historia que el formidable e inolvidable Stefan Zweig cataloga como la fuerza invisible de la voluntad de los pueblos, esa antorcha inapagable que se enciende para nunca más volver a extinguirse, y que mientras quede el último hombre vivo, hay una fuerza que genera una gravitación tan grande que atrae a los demás hombres y que asombra a los contrarios. El gran Stefan Zweig narra los momentos cruciales de la historia de la humanidad en un texto denominado Momentos Estelares de la Historia Universal, y donde describe las grandes hazañas de los grandes hombres. Por ejemplo, una de las grandes hazañas que no solo Zweig nombra, sino la mayoría de los historiadores, es la batalla de los 300 formidables hombres de Atenas. En el que Leónidas, rodeado de una inmensidad de contrarios persas, en un estrecho, una pequeña garganta próxima al mar Egeo, resistió con la valentía inenarrable de un titán frente a la historia, traicionado por Efialtes, el jorobado que le vendió la guerra a los persas. Otra historia que se narra de las hazañas es el inmenso Bolívar metido en un lago helado, tuberculoso, 3 días sin dormir, sin comer, replegándose
la batalla de Ayacucho frente a las tropas reales de España. Y allí, cuando todo parecía nublarse y caer para siempre, tanto el proyecto emancipador como la liberación de los pueblos y la república que él formó con su corazón inmenso, este hombre de 119 libras, 5 pies y 3 pulgadas, enfermo ya, que gigante Bolívar, que cabalgó 100.000 kilómetros sobre los Andes, helados y fríos, lo atravesó 2 veces, 3 veces, a caballo. Pero qué hombre tan inmenso. Simón José, de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacio Ponte Blanco, Simón Bolívar, qué gigante de la historia. ¿Y cómo pudo hacerlo? Cuenta la historia que metido allí en el lago, pudieron replegarse y salir escondidos para que las tropas reales españolas no se dieran cuenta. Y un general amigo, su segundo hombre, a través de él dio la orden: nadie encienda una cerilla, nadie prenda ninguna luz. Es probable que el destino no haya marcado esta hora aquí, pero jugaremos hasta el último segundo el juego de la historia con la valentía y el heroísmo de los hombres que se consideran inmortales, porque su nombre perdurará para siempre. De modo que el decreto era: nadie haga ningún ruido, nadie prenda ninguna luz, nadie diga una sola palabra, nadie encienda una cerilla, nadie se mueva de su lugar. No importa el hambre, el dolor y el frío, permaneceremos adheridos a la tierra para no ser descubiertos y poder retomar la batalla a la luz del día. Y esa noche, un general, pensando que todo estaba perdido, decidió escribirle una carta a su madre y a su esposa. Y encendió una pequeña cerilla en la oscuridad, en las brumas de un montículo. Inmediatamente fue descubierto y el general fue y se le asomó por la espalda, porque la orden era fusilar al que desobedeciera el mandato del centauro gigante Simón Bolívar. Y cuando el hombre sintió los pasos del general, le dijo: la orden está dada y usted va a ser fusilado. Y el hombre siguió escribiendo. Y la frase que se pronuncia en ese instante cuenta la historia. ¿Por qué tiembla mano? Su propia mano. ¿Por qué tiembla si tiene detrás a un corazón tan grande? Y entonces el general Bolívar apagó la cerilla y tuvo piedad del general. ¿Por qué tiembla mano si tiene detrás un corazón tan grande? Que era el corazón del inmenso Simón Bolívar. Y desde ese momento la fuerza de los emancipadores y libertadores fue como si hubiese sido un rayo. Se llenó de orgullo y de voluntad y de valentía. Y las tropas, encabezadas por el general, saltaron sobre los realistas, destrozaron a la mayoría y siguieron rumbo al sur en la liberación de los pueblos, como no lo ha hecho ningún general en la historia. 5 naciones, casi 6, en condiciones totalmente hostiles y contra el destino. Simón José, de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacio Ponte Blanco, el inmenso Simón Bolívar, que murió amargado como Duarte también, traicionado en un destierro propio y frustrado por la caída de una idea que era la Gran Colombia y de América unida en una sola región. Pero hay otra historia. Cuenta el mismo Stefan Zweig que Napoleón, asediado frente a las hordas en Egipto, por las tormentas de arena, por el frío y el calor, por toda la hostilidad de un terreno totalmente distinto al europeo francés.
en un momento de retirada, echó una arenga a sus soldados. Y las palabras que se recogen, parafraseando algunos de los historiadores, era: mirad de lo alto de esa pirámide, ¿no veis que nos convocan a la gloria eterna o a lo propio para siempre? Adelante, soldados. De esas alturas de las pirámides se escribe la historia universal. Y de ahí vino un empuje fenomenal, fenomenológico de las tropas napoleónicas. Pero también se habla en el país del inmenso coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño Deñó, en la embajada americana, convocado por el embajador de entonces. Usted está aquí en condición de rendirse, no de negociar. Deponga las armas, coronel, porque usted lo que ha sido llamado es para que se rinda, no para acordar nada. Dejen la guerra y Estados Unidos dejará el país. 28 de abril de 1965. Y el gigante coronel de Abril dio un manotazo en la mesa y le dijo: San Antonio, con ñ. El pueblo dominicano no se humilla. No vemos en la cabeza del puente, parafraseando la palabra del héroe nacional, que en ese momento había que tener dos patanas entre las piernas para enfrentar el imperio más poderoso de la tierra y más abusador entonces. Y de ahí Camaño se levantó hacia la gloria y a la eternidad de ser recordado como héroe nacional y valiente soldado de la patria. No un timorato, comechele, picacácara, buscavida y atrapachele. No. Camaño, el inmenso gigante de la guerra patria de abril del 28 de 1965. Y la historia ya se conoce. Pues son esos momentos, y son muchos momentos de la historia universal, en el que el heroísmo y la voluntad vale más que las armas, en el que el desprendimiento y la entrega moral vale más que los cañones, en el que la voluntad humana y el amor por un país, por un pueblo, por una patria, por una idea, es superior a todas las armas que tenga el contrario. Y eso pasó el 19 de marzo de 1844. 2.500 hombres enfrentaron a 10.000, mucho más en número y superiores en escaramuzas bélicas. Y otro grupo similar enfrentó a casi 15.000 por Santiago y Puerto Plata. La batalla del 19 de marzo es la primera escaramuza de guerra que le enseña a los haitianos la determinación del pueblo del este de la isla de no volver a estar bajo su yugo y no dejarse doblegar nunca más con la opresión y la fuerza. Y esa batalla fue decisiva, porque fue un empuje moral, como acabamos de describir, que le dio a los dominicanos la antorcha de la libertad y de la conciencia, pocas veces vista. La batalla se produjo en Azua y es uno de los acontecimientos escritos con páginas doradas de nuestra historia nacional. Se cumple un aniversario más de esa guerra. Repetimos, apenas 20 días, poco más, poco menos, después de la independencia nacional. Ahí Pedro Santana jugó el rol de un hombre de la patria y de un
líder y caudillo, cuya historia en ese momento fue inmarcesible, no marchitada. Después, el destino le jugaría una encrucijada para terminar en el panteón de los hombres ruines, anexando el país el 18 de marzo de 1861. Un hecho antitético, antihistórico y contraproducente, después de derramar tanta sangre y luchar tanto por la libertad y la independencia. Entonces nos anexó como provincia de ultramar. Por eso hay que sacarlo del panteón nacional, porque fue un traidor, que lo que hizo con la mano, como dice el pueblo, lo desbarató con los pies. Pero no todo es historia. También, atención, atención país. La Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa ha citado y ha entrevistado al exministro de Educación y también es director de Migración, Carlos Amarante Barret. Esa cita y entrevista al ministro de Educación y es director de Migración ha levantado mucha suspicacia. ¿Por qué lo citó la PECA? ¿Qué investiga la PECA? ¿Manejo en educación o manejo en migración o ambas cosas a la vez? ¿Qué cuentas pendientes puede tener el ministro que tuvo que ir a ese habitáculo tan hostil de la PECA? ¿Qué pasará con él? Recuerden que está revestido este hombre, como todo ciudadano, del principio estado jurídico de inocencia. Y si inocente, hasta prueba en contrario. Pero, ¿por qué lo llaman a la PECA y no a Miguel? Y no a Fafa, y no a Domingo, y no a Francis? ¿Por qué llaman a Carlos Amarante Barret? No lo sé. ¿Y por qué no me llamaron a mí? Tampoco lo sé. Pero claro está que en este halo de dudas y suspicacias, para algo relevante deben haberlo llamado, porque no fue para conversar ni beber café. Carlos Amarante Barret, ante la PECA, levanta un montón de dudas, suspicacias. Y otra información. Amigo de Domingo, amigo de Fafa y amigo mío, beligerante, valiente y bien informado, abogado y comunicador, Eddie Alcántara, nombrado como director de Proconsumidor. Eddie Alcántara es un compañero de trabajo de muchos años, un buen amigo, y ha tenido siempre gallardía y mucha energía para denunciar e informar sobre casos y cosas del país. Como el negocio de mi amigo Carlos Estrella, cosas del país. Entonces, felicitar a Eddie Alcántara y que bien le vaya y bonito sea su estadía allí, pero que con valentía y arrojo enfrente, como lo hizo Anina del Castillo y también como lo hizo nuestra querida amiga, mujer honorable, Altagracita Paulino, que es la fundadora y la que nos enseñó a hablar de consumo en este país. Altagracia Paulino, que aprovecho para saludarla donde quiera que esté. Mujer honorable, comunicadora y persona de bien. Eddie Alcántara tiene tremenda encomienda, por lo tanto, le deseamos suerte, mucha suerte al colega y amigo. Y el mundo lleva 400 millones de vacunados. 400 millones de vacunados. Pero atención, atención, atención país, atención nación. Chile y París vuelven atrás. Cierran de nuevo y hay confinamiento. ¿Por qué? Porque la gente no obedeció. La vacuna no es un resuélvelo todo. Si usted no se cuida, no se distancia y no usa mascarilla, está expuesto. Y eso le pasó a los chilenos y le pasó a los parisinos que han vuelto atrás al confinamiento. Atención, República Dominicana, mucha atención. No repitamos el expediente de París.
y de Chile en la Semana Mayor a cuidarnos todos y a usar la mascarilla y a guardar la distancia. Y dos informaciones. Xavier Becerra, secretario de Salud de Estados Unidos, de origen mexicano y abogado. No es médico ni está ligado a la salud, sino que maneja el tema del Obamacare y es un hombre de la confianza de Joe Biden. Xavier Becerra, secretario de Salud de la Unión Americana. Ya veremos cómo le va. Y un tema de debate hoy será el reporte que hace The Economist sobre la marcha de la economía dominicana, la valoración que hace, el problema que enfrenta como mayor, que es las alzas de los combustibles en el mercado internacional por el barril de petróleo y las proyecciones de crecimiento económico y el manejo de la economía. Dice The Economist que este es uno de los países que saldrá menos traumatizado de la pandemia. Una noticia que no es halagüeña, pero no cae mal. Incluso alaba la gestión económica del Nobel presidente Luis Abinader. No nos confiemos solo de Economics, que hace proyecciones muy buenas. Veremos cómo se manejará este cuadro tan engorroso que afecta a tantos países y de variables que no dependen de nosotros. Así es que en este 19 de marzo hubo un aniversario más de la batalla heroica de Azua. Iniciamos el rumbo de la mañana, Isidro Labur.